Bueno, hay que hablar del dólar. ¿Qué significa que cotice así? Hay que hablar de la inflación, hay que hablar de este plan. Y vamos a hablar, como siempre lo hacemos nosotros, con expertos, con los mejores para que ustedes que nos están viendo tengan idea cómo está el cuadro de situación que ha comenzado hace muy pocos días con esta nueva gestión. Los saludamos a Carlos Estrione. Hola Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Estamos aquí en la Universidad Torcuato Di Tella y vamos a hablar con un especialista en todo lo que tiene que ver con la economía, el profesor Juan José Cruces, es profesor de Economía y Finanzas de aquí de la Universidad Torcuato Di Tella. Juan José, primero, ¿cuál es a su criterio la medida económica más relevante que ha tomado el gobierno en estos últimos días y cuál es la que más influye en la economía de la Argentina? Mira, la medida más importante es la baja de las retenciones, porque es una señal a los exportadores de ponerse a producir. Básicamente la señal que le está mandando el gobierno a los productores, a los industriales y al agro argentino es siempre en todo lo que pueden, tenemos que invadir el mundo de productos argentinos, exportar trabajo argentino. La medida de contenido simbólico más importante es el fin del cepo. Y el gobierno ha logrado eso que parecían aguas muy turbulentas. Hasta ahora el gobierno lo viene navegando muy bien y como bien decían recién en la presentación, el dólar único ahora, el oficial, que puedes hacer clic por Home Banking, te lo compras a 13,05 por dólar, cuando si vos querías ir al Mercado Libre hace 3-4 semanas tenías que pagar 16 pesos por dólar. Así que esta primer prueba, que tiene un contenido simbólico, porque todavía el volumen es un poquito chico, el gobierno la ha franqueado muy bien. Compañeros, los escucha el profesor Cruces. Bueno, muchas gracias Juan José por atendernos. Buenas tardes, un gusto. Yo soy Paulo Vilouto, con todos mis compañeros aquí, un gusto grande. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, lo más lindo. Bueno, mejor así. Usted hablaba y todos planteábamos y creíamos que atrás de romper el cepo era entrar en un territorio gravísimo, dólar a 18, a 20 y una situación muy fea para la parte final del año. ¿Salió bien? ¿Lo prepararon bien? Digo, a través de ideas, de medidas para que pase lo que está pasando. Ahora tenemos un dólar a 12,75 para la compra y 13,05 para la venta. ¿Estaba esto preparado para que suceda así, profesor, o en economía no se puede preparar tanto la cosa? Efectivamente, es medio difícil controlar, digamos. Hay cosas sobre las cuales uno tiene control y hay cosas sobre las cuales no tiene control. Ahora, sobre las cosas que el gobierno sí tiene control, yo creo que puso en la conducción económica gente muy inteligente, muy bien preparada, que hace un equipo cohesionado con el presidente y con el resto del gabinete y que tiene una dirección clara hacia la cual quieren ir. Y como dije, la dirección que tienen en la cabeza es venderle trabajo argentino al mundo, para que se pueda reactivar la economía que, en parte, culpa del cepo, hace 4 años que está parada. 4 años parada. Y ahora, con las retenciones que usted lo marca tal vez como lo más importante y el cepo, vamos a ver una reactivación que va a beneficiar inicialmente a algunos sectores y a perjudicar a otros. Digo, por ejemplo, el campo beneficiado, el interior, en algunas ciudades con mucha dependencia del campo beneficiadas, y nosotros que somos personas que dependemos de sueldos más complicados en esta primera etapa. Bueno, efectivamente, si la economía crece, en principio vamos a estar todos mejor. Y ese es como el escollo principal. Pero es cierto que nosotros necesitamos hacer lo que los economistas llamamos un cambio de precios relativos. ¿Qué quiere decir? En los últimos años, a pesar del cepo, los bienes importados estaban muy baratos. Y viajar afuera, ir a Miami a comprar baratijas con tarjeta, era demasiado barato. Y lo que eso produce es que se vació el Banco Central de reservas y un montón de argentinos que podrían haber trabajado en venderle cosas al mundo no pudieron hacerlo. Entonces se requiere un pequeño ajuste de lo que llamamos precios relativos. ¿Qué quiere decir? Las cosas que se pueden vender al mundo y tienen que subir un poquito de precio respecto a las cosas que no se pueden vender al mundo. Y es la manera de pasar una señal de que tenemos que involucrar nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia y nuestro espíritu emprendedor para inundar el mundo de productos argentinos. Claro. Ahora, Juan José, buenas tardes. Soy Mariana Contartesi, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Algo que me preocupaba y pensé después de que el dólar ya tocara el piso de los 13 pesos. Después del 30 de noviembre empezaron a aumentar los precios, inclusive precios que llegaron a pensarse a un dólar a 15 pesos. ¿No deberían bajar ahora en este escenario? Porque estamos hablando de un dólar a 13, digo, con productos como la leche, el pan. Los aumentos se hicieron por especulación
pero a un dólar a 15 pesos, y no es el escenario en el que estamos empezando las últimas 2 semanas del año. Es correcto, hubo un salto inflacionario que nos perjudica a todos y que solo beneficia a los productores y a los intermediarios. Debería bajar si hay mucha competencia en la economía. Digamos, fueron subas precautorias pensando en un nivel de dólar más alto. Lo que pasa es que nuestra economía no hay suficiente nivel de competencia. Yo creo que el mejor acicate, el mejor amenaza que tienen los que ya están en un mercado para bajar sus precios es la amenaza de la competencia de nuevos competidores que le pueden venir de otro mercado. Sí. Igual que nos pasa en un boliche, digamos, si uno quiere tratar de coquetear con una chica y bueno, si ve que hay otros competidores ahí, se pone malas pilas, Pero entonces, que si uno tiene el monopolio. Yo pensaba que iba a estar más difícil, estaba pensando en el tema de la leche, por ejemplo, ahí con el ejemplo también del boliche. Con el tema de la leche, si son 3 o 4 empresas nada más, es difícil ahí, entonces pareciera fácil ponerse de acuerdo con 4 empresas, pero a su vez las 4 empresas tampoco dispuestas a bajar el precio de la leche. Pero vuelvo a insistir con lo mismo. Una leche a precio de dólar a 15 y hoy estamos a 13. ¿Cuánto tiempo puede demorar que nuevos actores entren al mercado? Y sobre todo en el sector lácteo, que me parece el más complejo. Es brillante tu observación, es brillante. Te digo 2 cosas. A través de lo que dijo Marcos Peña, lo que hoy están diciendo los funcionarios de Economía en la reunión de Mercosur, esto del pacto social no es más que sentarse en una mesa y decir, che, Carlito, no te hagas el salame y no subas tu precio de más, porque yo tengo forma de sancionarte. Esa es una solución que a veces da resultado y a veces no tanto, pero creo que el gobierno no tiene una atadura ideológica de no usar ese tipo de herramientas. En ese sentido, personalmente lo veo bien encaminado. Marcos Peña fue muy claro en una declaración, creo, del sábado, diciendo vamos a cuidar el precio, vamos a cuidar que los precios no se desmadren y el salario de los argentinos, la mesa de los argentinos. El gobierno tiene herramientas y yo no le veo una atadura ideológica de no forzar a que los empresarios, los intermediarios retrotraigan estos aumentos. Ahora, la medicina más eficaz en el largo plazo es decir, ¿sabes qué? Y esto lo dijo el gobierno el otro día, voy a empezar a abrir las importaciones y si te fuiste de mambo con tu aumento vas a competir con un producto extranjero. Y yo no descarto que en poco tiempo estemos hablando de nuevas cadenas de supermercados que se instalan en Argentina. En Argentina los márgenes de intermediación son muy altos porque la cadena de intermediación es muy ineficiente. Y es ineficiente porque con años de tantas bravuconadas contra el empresariado, lo único que terminaste haciendo es protegiendo a los tipos que ya están. Juan José, Lucio Di Matteo, buenas tardes, ¿cómo te va? Vos sabés que... Encantado, ¿cómo va? Igualmente. Vos sabés que cuando decís esto, a veces hasta es motivo de charla en mesas familiares, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que tenemos 3 compañías de teléfono celular, sube una 10% y la otra sube 9,99 y la otra sube 9,97? Claro, no se puede... Digo, claramente Argentina es un país de mercados cartelizados donde los consumidores nos toman el pelo. Digo, me parece que con respecto a eso no hay ninguna duda. Ahora, la pregunta... ¿Tenemos la escala suficiente? Porque somos 40, 41, 42 millones de habitantes. ¿Tenemos la escala suficiente para que en los mercados nuestros haya suficiente competencia? ¿O estamos condenados a los oligopolios por una cuestión de escala de mercado? No, está muy bien la pregunta. Mira, hay mercados y mercados. Mercado de telefonía celular, yo no soy un experto en ese mercado, pero en otros países de la región también tenés pocas compañías. Sí, entonces ahí se llaman técnicamente monopolios naturales y hay una forma de regularlos desde el sector público que uno puede acotarles los márgenes. Ahora, el mercado del supermercadismo es un mercado donde pueden venir muchos competidores de afuera. Sí. Muchos competidores. Claro. Y entonces, mira, ¿te puedo contar una anécdota? ¿Tenemos un minutito? Sí, para eso estamos. Hace un tiempo, un ex ministro de Economía de un país vecino, él me contaba, en una rueda de amigos contaba, él todos los meses se juntaba con los principales empresarios de su país. Y estos empresarios operaban todos en Argentina. Y en ese almuerzo, sistemáticamente los empresarios se quejaban de que Cristina, de que Devido, de que Moreno... Y entonces el ministro le decía, muchachos, ¿por qué no venden lo que tienen en Argentina y a otra cosa? Y los empresarios decían, no, ministro, en ningún lado ganamos tanta plata como en Argentina, ¿qué vamos a vender? Claro. ¿Entendés?
esa estructura concentrada de la economía, cuando vos sos muy bravucón y nadie les quiere venir a competir a los que ya están, se benefician los que ya están adentro. Claro. Entonces, ahora, con Miguel Brown en la Secretaría de Comercio, Alfonso Pradal en el Ministerio del Interior, Francisco Cabrera como ministro de la Producción, yo estoy seguro que ellos van a tener otro enfoque. Y lo que le están diciendo al mundo es, inversores del mundo, acá hay un mercado muy rentable, vengan a disputar la renta a los empresarios que ya están. Y eso es en definitiva la medicina. Sí, no, usted lo que dice, vio que siempre se habla de palo y zanahoria en la economía para atraer a los inversores. Usted lo que dice que hoy es el momento de la zanahoria y no tanto del palo. Claro, en Argentina los empresarios ganan mucha plata. No los últimos meses, los últimos años que hubo mucha recesión y hubo, digamos, mucho control estatal y sobre todo esto dañó mucho a las economías regionales y a las pymes. Pero el kirchnerismo fue una época de enormes ganancias para el empresariado, enormes ganancias de corto plazo. Yo creo que en la nueva etapa, las señales que va a pasar el gobierno es... Mira, acá hay un clima inversor en el cual vos podés venir, colocar tu plata y va a ser rentable. Y rentable quiere decir venir a disputar la renta a los tipos que ya están. Y esa misma señal que le pasa a los empresarios del resto del mundo, nos la está empezando a pasar a los argentinos para que nos animemos a sacar los dólares del colchón y los pongamos en los bancos. Profesor Cruces, soy Toti Pazman, le mando un abrazo. A ver, usted hablaba de bravuconadas, ¿no? El que vio ayer a Moreno en 678 parece que hizo todo bien. Que el INDEC no mentía, que la economía estaba bárbara, que se hacía todo bien en la Argentina. A ver, ¿cuál es la verdad? Uno escucha a Moreno y hizo todo bien. Lo escucha a Cambiemos y hizo todo mal. Usted se pone en un punto intermedio. ¿Qué es lo que piensa? Mira, yo tengo, así por una cuestión ideológica, una vocación profunda por aportar a que la gente que tuvo menos suerte en la repartija inicial de oportunidades en la vida esté mejor. ¿Sí? O sea, mi corazoncito está con la gente que trabaja en Argentina, su mejor opción es conseguir un trabajo en Argentina, el trabajo es la mejor herramienta de inclusión y de progreso social. Bueno, todos queremos, para que esa gente esté... No, hay gente que por ahí puede tener otros gustos ideológicos. Estos son los míos. Para que eso se haga, lo que vos tenés que pensar es que eso se haga de manera sostenible. Que la persona pueda tener un bienestar, una mejora que se pueda sostener en el tiempo. El kirchnerismo hizo transferencias de ingreso que no eran sostenibles en el tiempo. Entonces tuvimos una bonanza, efectivamente hubo una bonanza, pero esa bonanza fue a costa de dilapidarnos activos. Cabezas de ganado, reservas de petróleo, etcétera, nuestra reputación como anfitrión de la inversión internacional, la credibilidad de nuestras estadísticas públicas. Todas esas cosas, lo que se llama populismo en economía, es yo te doy una mejora, que es una mejora transitoria, y luego te genero a vos una dependencia política de la transferencia que yo te puedo regalar. ¿Y eso tuvo que ver con la gestión no es lo que realmente Moreno? da empoderamiento. Profesor, digo, a la gestión de Moreno, ¿cómo la define cuando fue secretario de Comercio? Bueno, es eso. Si vos patoteás un empresario y lo forzás a vender abajo del costo, y el tipo la mercadería que tiene en la góndola, sí, te la va a vender abajo del costo. Pero después lo que hace es reducir la producción, porque no es negocio. ¿Vos invertirías plata tuya en producir algo donde yo te esfuerzo a vender abajo de los costos? No. ¿Qué haces? Lo convertís a dólar, lo pones en el colchón y te lo guardás desencillando hasta que aclare. Y lo mismo hace cualquier empresario. Cuando vos pensás... Yo tengo una vocación porque la gente que tuvo menos suerte en la vida esté mejor. Y lo que querés es que esa gente pueda tener mayor educación para poder conseguir un mejor salario en el mercado y poder estar empleado, y que los bienes que esa persona quiere comprar en el mercado cada vez valgan menos, cada vez cuesten menos. Para eso vos necesitas competencia en el sector privado, necesitas muchos inversores que vengan y le den mucho capital a cada trabajador para que ese trabajador pueda trabajar y ganar un buen sueldo. Supuestamente, profesor, el gobierno que se fue se dedicaba a trabajar para esas personas, ¿no? Para que los que menos tenían tengan más. Supuestamente, digo. En una estrategia... Está bien, eso es lo que declamaba, pero esa estrategia no era sostenible. Y fíjate vos que dentro del mismo kirchnerismo se les... cayó la economía, se les derrumbó el nivel de actividad, se les derrumbó el nivel de empleo privado. Hace 4 años que no hay inversión privada relevante. Y inclusive el salario real y las mejoras de los índices de pobreza y las mejoras de empleo en el sector privado registrado, esas dejaron de existir a partir de 2011 para acá. Digamos, hubo mejoras entre 2004 y 2010, llamale, 2011. Y de ahí para acá
eso no fue más el caso. Profesor, usted perdón que los interrumpa, compañeros, No, por porque me lo favor. comentaba antes fuera de cámara. Usted está trabajando fuerte en una investigación sobre la evaluación y la evolución de los alquileres en la Argentina. La gente que ha llegado a un crédito hipotecario no llega. ¿Cómo está esa situación hoy y cómo ha sido la evolución de los alquileres en la Argentina? Mira, tenemos dos mercados. El mercado de propiedad. El problema que tenemos ahí es que la vivienda, los inmuebles fueron el único refugio de valor para los argentinos que tenían un dólar ahorrado. Depositar en el banco no era negocio, le tenía mucho miedo a comprar bonos o acciones después de la debacle de 2001, entonces la gente se refugió en departamentos. Eso no tiene nada mal per se, pero tiene un problema severo. Y el problema severo es que eso hace subir muchísimo el precio de la vivienda para la clase media que la quiere habitar. Claro. Entonces, se restringió mucho el acceso a la propiedad, algo de lo cual los argentinos históricamente estábamos orgullosos. Los muchachos de tu edad, cuando yo tenía tu edad, podía comprarme una casa propia con mucho menos años de ahorro que vos. Y eso es porque a vos te toca enfrentar un momento donde la propiedad está muy cara en términos de salario propio. Ha subido el precio en dólares también esa propiedad. El precio en dólares hoy es el triple que en la convertibilidad. Entonces, en términos de tu trabajo, yo tengo un ejercicio hecho que durante la convertibilidad, y en realidad en promedio del 76 al 2001, con el salario de un joven profesional, en realidad con 50 meses de salario te comprabas un departamento estrenado de 60 metros. Del 2004, 2005 para acá, eso cuesta 75 meses de sueldo. Claro. O sea, Sin tocar la nada. clase media, algo que nos enorgullecimos los argentinos, algo de los cuales estábamos muy orgullosos, que era que la clase media podía acceder a la propiedad de su casa. Eso se ha fumado. ¿Por qué? Porque el único derecho de propiedad que se ha respetado es el derecho a la propiedad inmueble, y entonces la gente que tiene unos ahorros los refugió en departamentos. Eso hizo subir mucho el precio, y entonces a tu generación le cuesta mucho más que a la mía acceder a la No es propiedad. plata productiva tampoco. Se genera producción cuando se produce el inmueble, eso genera un gran efecto multiplicador. Pero una vez que ya está producido, no genera más puestos de trabajo que el encargado. Si eso fuese una fábrica, fuese una nueva ruta, fuese una planta de generación de energía eléctrica, Sí. generaría mucho más trabajo y permitiría subir los salarios. Juan, Ahora, eso tiene una parte positiva. sí. Díganos. La parte positiva es que han bajado los alquileres. Entonces a tu generación los alquileres le cuestan más barato que a mi generación. Para mi generación era más barato comprar que para la tuya. Pero para tu generación es más barato alquilar. Alquilar que comprar. Después vamos a poner un asterisco con el tema de los alquileres porque es muy abusivo. ¿Está recorriendo el mercado, Claro, profesor? y hay mucha gente que sufre Bueno, mucho. Y los el últimos tema meses se dio vuelta a la tabla. de las renovaciones, las garantías, la verdad, Los muy últimos meses complejo. cambió mucho. Profesor, ¿por qué el dólar hoy está a 13,16? Y le pregunto, la verdad que parece de locos, ¿no? Tener que preguntar si es malo que el dólar no esté a un número más alto y que esté por debajo de los 14.50 que nos hicieron creer que podía estar. ¿Por qué está a 13 hoy el dólar? Bueno, porque la verdad es que hoy todavía es un mercado que está recién arrancando. Hay muy poco volumen de transacciones.